y de Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este tu programa Luz y Sal. Te habla tu amigo Julián Rebolledo y bueno, como todas las semanas, recuerda darle ese like, ese share, comparte la palabra para que sea de bendición para alguien más. Hoy les traigo un tema que hemos titulado Tiempos difíciles. Así es, tiempos difíciles. Y quiero basar esta historia en el libro de Ruth. El libro de Ruth está después de Jueces. Es una historia pequeña y se la voy a parafrasear, pero los invito a que la lean, porque es interesante todo lo que sucede en esta historia. Bueno, pero ¿qué sucede en el libro de Ruth? Bueno, hay unos personajes de los cuales quiero hablar. La principal es Noemí. ¿Quién era Noemí? Noemí era la suegra de Ruth. Así que Noemí decide emigrar. Y ahora les voy a contar por qué sucede todo esto. Los tiempos están difíciles, se va con su esposo, con sus 2 hijos, se van a otra tierra porque la cosa estaba difícil. Se van a buscar el sueño americano. Llegan, duran 10 años por allá, se muere su esposo, se mueren sus 2 hijos. Así que Noemí pues se devuelve para su tierra y las 2 nueras se vienen con ella. Y Ruth le dice, no, ustedes están jóvenes, ustedes pueden rehacer su vida, yo ya que le voy a dar descendencia, o sea, ¿con quién se van a casar? ¿Quién se va a mirar en mí si yo mire la edad que tengo? Y aunque así fuese, pues ustedes tendrían que esperar hasta que los muchachos creciesen. No, yo no puedo hacer eso, devuélvanse para sus casas. Entonces una le da un beso a Noemí y dice, bueno, arrivederci, nos vemos. La otra, no, Ruth decide seguir. Y le dice, no, yo no te voy a dejar sola. Yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Y a donde tú vayas, yo voy. Así que se van las 2, llegan otra vez al pueblo. Y pues Noemí estaba triste porque decía, yo no quiero que me llamen Noemí, me van a llamar Mara. Que quiere decir que estoy triste porque me siento como todo lo que me ha pasado, ¿verdad? Y lo importante de esto, lo tremendo de esto es que, bueno, ellos llegan allá. Entonces Ruth dice, bueno, me voy a ir a recoger espigas. Entonces ella se va a recoger espigas y le dice a uno de los criados, ¿será que yo puedo recoger de las espigas que caen al suelo? Sí, haga. Entonces ella llega aquí y empieza a recoger y a recoger, pero no se da cuenta que ella está en el campo de Boaz. Y ahorita vamos a ver quién es Boaz, porque Boaz es el que va a entrar en la historia. De repente llega Boaz, que resultó ser familiar del esposo de Noemí. Y era un tipo, pues, adinerado, que tenía mucho dinero. Entonces, cuando ella llega, dice, oye, ¿dónde estuviste trabajando? No, estuve trabajando aquí en los campos de Boaz. Ah, qué bien. Entonces ella sigue ahí y Boaz la mira y le dice, hey, ¿y tú quién eres? Entonces le dice, no, pues él explica toda la historia, ¿no? De quién es él. Le dice, no te preocupes, recoge ahí las espigas. Es más, él le dice a los criados, hey, dejen caer a propósitos para que ella recoja. Y entonces ella le dice, muchas gracias vos por lo que haces. Y dice, no, usted tranquila, mire, ahí siga recogiendo y si tiene sed, usted va a llegar a las muchachas que están ahí que le den de tomar y usted no se preocupe. Así que pues ella le cayó en gracia a vos y ella va y le dice a Noemí, Noemí, mira que pues le cuenta todo lo que pasó. Y le dice Noemí, mira, esta noche como ya se está acabando la cosecha, él va a hacer una fiesta. Y cuando el hombre se ponga ahí a comer y a tomar y esté cansado y se acuesta, tú te vas a acostar a los pies de él. Imagínate qué cosa tan rara, pero así fue. Dice, bueno, como tú digas, yo lo voy a hacer. Y ella va y cuando el hombre llega, bebe, come, va y se acuesta contento. Ella va y le destapa los pies y se acuesta al lado de los pies. De repente vos se levanta y dice, ¿y usted quién es? Ahora, obviamente, Noemí le dijo, usted se pone la pinta, se perfuma, se va bien chévere para allá. Entonces, cuando él le dice, no, yo soy Ruth, tu sierva. Y le dice, wow, o sea, bendita tú eres porque mira todo lo que has hecho. O sea, bueno, bendita no, esa no es la palabra. Él dice, tremendo lo que tú has hecho porque sobre lo poco has sido fiel conmigo, mira lo que hiciste y ahora has hecho esto más, que el Señor te bendiga y te prospere. Dice, ¿qué quieres? Entonces él le dice, no, pues pon tu manto sobre mí. O sea, como diciendo, cásate conmigo.
Entonces le dice, bueno, yo me puedo casar contigo, pero hay alguien, porque la ley era de que el que estaba primero tenía que ser, o creo que era el más joven el que tenía que casarse con ella. Entonces él le dice, pero ¿por qué tú te quieres casar conmigo si tú puedes conseguir una persona mucho más joven, adinerada, rico, pobre, pero me escogiste a mí? El caso es que él dice, bueno, déjame, yo arreglo esto. Entonces Ruth va y le dice a Noemí, mira, esto es lo que pasa. Y dice, no te preocupes, vamos a ver mañana en qué termina este asunto. Entonces, pues vos va y se para a la salida del pueblo cuando ve al fulano que viene, el que le tocaba casarse con ella, le dice, hey, tú sabes que Noemí está acá y está vendiendo las tierras. Entonces, pues tú, solamente quedamos tú y yo, entonces primeramente te toca a ti comprarlas. Pero él dice, porque era la ley, trajo a 10 testigos para que ellos supieran lo que se iba a conversar. Entonces dice, no, listo, yo cojo las tierras, yo las compro, pero hay un detalle, se tiene que casar con Ruth. Ruth era moamita. Entonces dice, no, porque entonces ahí sí se daña mi descendencia, yo no puedo hacer eso. Cásate tú con ella y toma tú la heredad, cómprala tú. Listo. Entonces vos compró la heredad, se casa con Ruth y, como dice el final de la historia, comieron perdices y fueron felices. Entonces, aquí vamos a ver varios aspectos. Bueno, vamos a entrar en el entorno, ya les conté la historia, ahora vamos a ver qué sucede. Mire, se nos dice que la historia ocurre durante los días en que fallaron los jueces. Una época difícil de Israel donde cada quien hacía lo que quería. Pero veamos qué sucedía con Israel. Eran malos tiempos. Israel estaba luchando por encontrar una identidad nacional. Fue un periodo de anarquía política, de idolatría y de degeneración moral, de repetidas conquistas y esclavizaciones, de inestabilidad social, de guerra civil. Israel siguió un ciclo de pecado, de juicio, de arrepentimiento, restauración y luego un aparentemente inevitable regreso a la maldad. O sea, a medida que continuaban la espiral descendiente, o sea, iban de mal en peor como los cangrejos. Incluso los líderes que Dios levantó para libertar a Israel se vieron comprometidos con demasiada frecuencia en sus vidas personales. ¿Se acuerdan de que la semana pasada les hablé de Gedeón? Aquel que Dios levantó para que libertara a Israel. Pues el hombre colocó el efod de oro y aparentemente engendró numerosos hijos bajo la sombra de este Dios fálico. Luego, su hijo Abimelech asesinó a sus 70 hermanos en su propia búsqueda de poder. Imagínense, él mandó chumbimba para mis 70 hermanos que yo quiero poder. Jetef, el hijo de una prostituta, llevó el legado familiar de malas decisiones precipitadas a otra generación. Sansón, que todos conocemos, es un tipo perdurable de líder espiritual, carismáticamente poderoso, pero loquito, sexualmente descuidado. Sus pecados, sus decisiones incorrectas, por culpa de sus decisiones en cuanto a sus deseos sexuales, lo llevaron a cometer muchos errores, tanto así que uno de ellos le causó la muerte. Y bueno, si leemos el final de Jueces, aprendemos que el sacerdote que sirve a los ídolos paganos es Jonatán, el nieto de Moisés, nada más y nada menos que el nieto de Moisés. Un patrón de degradación moral prevaleciente, que incluye lujuria homosexual por un lado y la violación asesina. Casi parecido a lo que sucedía en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Pero teniendo en cuenta la historia que acabamos de leer del libro de Ruth, veamos qué cosas sucedían en ese entonces. Y así entenderemos el porqué de las decisiones de Noemí con su familia de emigrar para otro lado. Resulta que ellos se van porque hay hambre en la tierra. Ahora, las ironías de la vida. Esto sucede en Belén, así es. Y Belén significa casa de pan. La familia de Elimelech, emigra buscando a dónde ir. Elimelech era el esposo de Noemí. Ahora, uno de los signos más evidentes de desesperación es cuando llega la escasez y uno dice, ¿qué hago? ¿Para dónde me voy? Nos toca movernos para poder mantener nuestra familia, ¿verdad? El problema es que muchas veces tomamos decisiones en un momento de desesperación, en caliente, y pues resulta más malo el remedio que la enfermedad. Por otro lado, la muerte es nuestro último enemigo.
Y en muchos sentidos, pues es el desafío más difícil que enfrentamos como seres humanos, ¿verdad? Pues nadie quiere enfrentar una mala noticia. Nadie quiere que nos digan, me quedan tantos días o se acaba de morir un pariente tuyo, ¿verdad? Nadie quiere, todos queremos huirle a la muerte. Todos hablamos de la muerte como algo natural, pero cuando nos toca la puerta, ay, ay, ay. Noemí pierde a su esposo y a sus 2 hijos. La pérdida es para ella catastrófica. Algo así como decir, nos fuimos en busca del sueño americano, pero todo nos salió al revés. Como decimos por ahí, fuimos por lana y salimos trasquilados. Entonces, pues obviamente no habían hijos ni posteridad, así que no había esperanza para el futuro, para una nueva generación. Noemí pues ya era vieja de edad. ¿Qué iba a pensar en tener ella hijos? Su nuera Ruth no tenía esperanza alguna. Eran tiempos difíciles. Finalmente Ruth tiene la incómoda, la difícil y hasta peligrosa tarea de sobrevivir. ¿Cómo? Bueno, espigando. Eso le tocó a ella recoger, eso era un trabajo agotador, tratar de encontrar comida en campos que ya habían sido cosechados. O sea, usted ya recogió todo, vaya detrás de lo que recogieron a ver qué cae. O sea, humillación, mendigar para poder tener un poquito de pan. Como se dice, nos toca hacer de tripas corazones. Pero como Ruth dijo que el Dios de Noemí sería ahora su Dios, pues ella sabía en quién estaba su confianza en esos momentos difíciles. ¿Qué nos da Dios cuando nosotros confiamos en Él? Bueno, vamos a ver. Primero, Dios conoce y se preocupa por nuestros problemas. Recuerden esa regla de oro, ¿verdad? En Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Esta es la regla de oro. Acuérdatelo, Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8. Escríbelos en tu mano, en tu billetera, donde quieras. Léelos todas las noches. Busca al Señor y vas a obtener un buen resultado. Lo segundo es que cuando obramos con humildad, Dios se agrada de nosotros. Ruth, ella se humilló, no le importó recoger las semillas que caían al suelo. Al contrario, ella fue agradecida. Y mira, tercero, no importa lo que suceda a nuestro alrededor. Aunque estemos en la parte más difícil de la prueba, aunque estemos paila, aunque estemos, mejor dicho, que ya no más, aprendamos a confiar en Dios. Mira lo que ahí en Ruth, en el capítulo 2, en el versículo 11 y 12, lo que le dice Boaz. Boaz respondiendo dice, me han contado todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu marido. Cómo dejaste a tu padre y a tu madre y tu patria y te fuiste a vivir con un pueblo que no conocías antes que el Señor te pague por lo que has hecho. Sea ricamente recompensada por el Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Una moabita que no conocía de Dios, aprendió a confiar en ese Dios, quiso agradar a Dios. O sea que si tú no conoces de Dios, es el momento de que vengas a buscar de Dios a través de Cristo Jesús. Recuerda que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre sino a través de Jesús, ¿ok? Entonces, Dios es nuestro proveedor. Si nosotros confiamos en Él, Él obrará a nuestro favor. Dios siempre tiene el control, mi gente. Tenemos que aprender a creer, a confiar y sobre todo a ser fiel. Ruth confió en el Señor y Él recompensó su fidelidad dándole no solo un esposo, sino un hijo que se llamaba Obed, un nieto, Isaí, y un bisnieto llamado David. Así es, David, el rey de Israel. Además, Dios le dio a Ruth la bendición de estar en esa lista, en ese linaje de Jesucristo. Esto es increíble, o sea, ella ni siquiera se lo imaginaba que esto iba a suceder. Ruth es un ejemplo de cómo Dios puede cambiar una vida y llevarla en una dirección que Él en su tiempo ya tiene preparada. Por eso es que yo les digo, muchas veces nos azaramos con las pruebas, con lo que estamos viviendo, pero recordamos, es un proceso que Dios tiene el control. Ya Dios sabe cómo va a terminar. Entonces, cuando nosotros confiamos en Dios, decimos, Señor, aquí estamos, vamos a pasar ese proceso, vamos a pasar la prueba, porque yo sé que tú ya sabes el final. Y yo descanso en el Señor.
Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. En los tiempos difíciles, confíen en el Señor. Vemos a Dios llevando a cabo su plan perfecto en la vida de Ruth, así como lo hace con todos sus hijos. Mire, aunque Ruth provenía de un trasfondo pagano en Moab, porque ella era moabita, una vez que conoció al Dios de Israel, se convirtió en un testimonio vivo para él por fe. Aunque vivía circunstancias humildes, antes de casarse con vos, ella creía que Dios era fiel para cuidar de su pueblo. Además, Ruth es un ejemplo para nosotros del trabajo duro y de la fidelidad. Nunca dejemos de creerle al Señor. No importa lo que suceda, nunca dejemos de confiar en el Señor. Aunque esa ventana de luz, ese puntico se vea por allá lejos, usted siga creyendo en el Señor, que Dios tiene el control. Sabemos que Dios recompensa la fidelidad de las personas. Nos lo dice Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es. Si tú confías en el Señor y descansas en el Señor y crees que Dios tiene el control, o sea, tú sabes que el Señor se agrada de quienes lo buscamos. Así que, en resumen, el libro de Ruth es un rico tapiz de lecciones que hablan a nuestros corazones y a nuestra vida hoy en día. Nos enseña sobre la lealtad inquebrantable, nos enseña el valor del trabajo duro, pero también nos enseña la humildad, la importancia de la amabilidad, de la generosidad, el poder de la redención, de confiar en el Señor, de descansar en el Señor. Hoy precisamente hablábamos en nuestra iglesia, Comunidad de Gracia, la prédica del pastor era honra, hijos honrando a tus padres. Y la verdad, pues aquí Noemí no era la madre de Ruth, era su suegra, pero la vio como una madre y la honró al seguirla. Dios vio su fidelidad. Y todos vimos cómo terminó esta historia, ¿verdad? Cómo terminó Ruth casada con Boaz y Noemí teniendo nietos. Dios honra a los que le buscamos, a los que somos fieles a su palabra y la vivimos para nuestra vida, para los que aplicamos esa palabra para nosotros. Así que cuando vengan los tiempos de las vacas flacas, porque ten la plena seguridad que van a venir, pues es ahí donde Dios se glorifica. Es en esos tiempos difíciles donde tenemos que creer, que confiar, que tener fe que Dios está obrando a nuestro favor. Así que esta es la palabra que tengo para ustedes en este día. Los tiempos difíciles van a venir, pero el Señor está en control. Confía en el Señor, ten fe en el Señor, cree en el Señor, descansa en el Señor. Recuerde que Jesucristo nos dijo que Él nos prometía, o no nos prometía que íbamos a tener una vida pues así, que no nos iba a pasar nada. Usted tranquilo, mijo, que usted me sigue y usted conmigo está ganado. No, el Señor dijo, vamos a pasar pruebas, van a pasar tribulaciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Yo les prometo estar con ustedes en medio de la prueba. Así que, si Dios sabe cuántos cabellos tenemos nosotros en nuestra cabeza, si antes de la fundación del mundo nosotros ya existíamos, si Él es el dueño de la vida y de la muerte, pues Él sabe cuándo nacemos y cuándo vamos a morir. Entonces confiemos en el Señor, hagamos las cosas para agradar a Dios y dejemos que Dios haga. Amén. Así que bueno, mi gente, recuerda darle ese like, ese share, comparte esta palabra para que sea de bendición para alguien más. Suscríbete, dale ahí en YouTube a la campanita para que sea de bendición. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí.